Un insumo básico a nivel mundial une a los dos países. Los datos de las producciones que lideran Rusia y Ucrania hacen comprender mejor el panorama del conflicto. Washington sigue pensando la economía como un acto de guerra. Mientras tanto, Putin y Zelensky tienen cada vez más razones para salir de este conflicto cuanto antes. Los planes de Biden tienen sus horas contadas. Nuevos informes publican datos reveladores que relacionan a Rusia y Ucrania de manera significativa. Ambas naciones lideran el comercio mundial del girasol. El conflicto podría afectar una exportación récord para ambas naciones en el 2022. Los planes de Biden y sus aliados lacayos de la OTAN se pueden ver mejor a la luz de los datos económicos. Estos reflejan las posibles consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Esas son realmente las intenciones de Washington? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Según el informe del Departamento de Agricultura de la Potencia del Norte, USDA, las producciones de girasoles de Rusia y Ucrania podrían crecer un 16,8% y un 24% respectivamente. Ambos países ocupan los primeros lugares de producción de esta materia prima. Esto impacta directamente a nivel global, pues ambas naciones concentran más del 50% de la producción mundial, seguidas en tercer lugar por la Unión Europea como bloque, en cuarto lugar la Argentina y finalmente China en quinto lugar. En efecto, Ucrania produce 17 millones de toneladas, seguida por los 15 millones de Rusia, mientras que la Unión Europea, en su conjunto, produce 10 millones. Muy por detrás se encuentran Argentina con 3,4 millones y China con 2,8 millones. Según los datos de la USDA, Kiev y Moscú producirán 57,26 millones de toneladas de girasol, acaparando más del 57% del mercado mundial. Sin embargo, los datos más llamativos se refieren al producto derivado más importante, el aceite. Según el reporte mensual de Oil World, la producción mundial ascendería a más de 21 millones de toneladas. Ucrania y Rusia producirán en conjunto más de 13 millones de toneladas, lo que representa más del 60% del mercado mundial. Sin embargo, si se tiene en cuenta solo las exportaciones de este producto, ambos países superan el 77% de las mismas a nivel mundial. Es decir, más de las 3/4 partes de lo exportado a nivel mundial dependen de esas dos naciones. Ucrania y Rusia también son líderes mundiales en el comercio de trigo y maíz, con grandes exportaciones a Asia, África y Oriente Medio, por lo que el conflicto y las tensiones impactan cada vez más fuerte a ambas naciones. En este contexto, Putin y Zelensky tienen muy buenas razones para no prolongar más las tensiones. Desde el Kremlin empiezan a sentir el problema devaluatorio del rublo a razón del conflicto, mientras que los problemas en Ucrania ya le costaron todo el capital político al gobierno actual. Las percepciones en dólares por tonelada de aceite asciende a 1.360. Esto significa que ambos países podrían comercializar su producción en al menos 77.000 millones de dólares para el ejercicio del 2022. Números que dejan en evidencia que ni Ucrania ni Rusia van a querer caer en los planes de Estados Unidos. Por otra parte, esta región del Mar Negro también lidera la producción mundial de trigo. Según el Observatorio de Complejidad Económica, el OEC, Rusia encabeza la producción mundial con el 18,4%, lo que representa más de 8.000 millones de dólares en exportaciones de este producto. En el mismo rubro, Ucrania se encuentra en el quinto lugar a nivel mundial con el 7,03%. Esta participación le reditúa más de 3.000 millones de dólares a las arcas de Kiev.
En un contexto post-pandémico, Zelensky no puede darse el lujo de afectar estos ingresos. Pero el conflicto también afectaría a América Latina en relación a estos productos. De los países americanos, Argentina es el único que produce trigo en esa magnitud, ubicándose en el 7º lugar con 5,53%. Pero la mayor parte de los países americanos deben importar este insumo. El conflicto ruso-ucraniano podría afectar la logística de transporte de estas materias primas y sus productos asociados. En el caso del girasol, la cadena de producción de una amplia variedad de alimentos podría verse afectada y golpear en cadena a otras economías mundiales ya golpeadas por la pandemia. El caso de Ucrania es especialmente comprometido. Las arcas de Zelensky se vieron fuertemente afectadas por la fuga de capitales desde que empezó el conflicto. Se estima que al menos $12.000 millones se fueron del país por la fuga de bonos del Estado. Por su parte, Rusia, aunque con una economía más robusta, también está empezando a sentir los efectos de la inflación y la devaluación de su moneda. Los índices bursátiles del país han perdido cerca de 12% desde principios de año, lo que equivale a 8 billones de rublos. Al ver estos datos, es claro que tanto Ucrania como Rusia esperan que las tensiones desaparezcan pronto. Entonces vale preguntarse, ¿por qué continúa el conflicto si es tan perjudicial para las partes involucradas? La respuesta parece obvia. Esa situación le conviene a Biden y aliados. Tan solo observando el efecto que un simple producto como el girasol puede tener en la economía rusa, es fácil imaginar por qué Biden sigue ese camino. Las solas noticias de tensiones ya generan impactos en los mercados del Kremlin. Mientras que de puertas afuera, Biden y Johnson dicen querer proteger a Ucrania, la proliferación de noticias falsas por parte de ambos gobiernos golpean también a los mercados ucranianos, volviéndolos más dependientes del capital estadounidense. Las tierras ucranianas se convierten así en un daño colateral necesario para golpear indirectamente a la economía rusa. Biden está sacrificando a un país en su disputa geopolítica con Putin, pero en el sacrificio también entran los países europeos. Europa depende en gran medida del gas ruso. El conflicto en Ucrania pone en riesgo ese suministro. Biden ya ordenó producir más gas para vender a sus aliados europeos, con la feliz coincidencia de que se los tiene que vender más caros que Rusia. En un mundo que se encamina a la multipolaridad, los recursos y las capacidades productivas de los países son las únicas herramientas para garantizar esa distribución de poder. El conflicto con Ucrania solo tiene como objetivo debilitar la capacidad económica rusa y hacer negocios con su caída. El contexto de tensión entre Ucrania y Rusia se presenta como un gran negocio para Washington. Por un lado, enfría la economía eslava y la lleva a posibles crisis económicas y políticas. Y por otro, vende sus productos más caros a los que antes dependían de Moscú. En esta contienda hay dos países enfrentados, Rusia y Ucrania, con las implicancias económicas de eso. Además, hay decenas de países afectados, toda la Unión Europea y Europa del Este, pero un solo ganador, el único que no pelea ni es afectado, Washington. Mostrar los números reales de uno de los productos más importantes para las exportaciones de Rusia y Ucrania deja entrever mejor las intenciones de Biden. Al mismo tiempo, hace comprender mejor que ni Ucrania ni Rusia estarán dispuestos a seguir el juego de guerra y destrucción del tío Sam. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.